Bueno, entonces nos quedamos en esta parte, ¿sí? Vamos a hacer la proyección de la vista posterior, que es esta que tenemos aquí, ¿sí? Proyectamos todos los puntos de la vista posterior, aunque aquí no lo tenemos como tal, aquí se forma un cuadrado, ¿sí? Que es este cuadradito. Y en esa vista posterior tenemos que nosotros indicar que hay otras figuras que no se ven, ¿sí? Esas figuras que no se ven o esos cortes que no se ven van a ser estos de aquí, ¿sí? Estos dos y esta parte. Entonces eso lo tenemos que indicar en esta vista posterior, que es esto que nos marcan ahí en la figurita. Entonces vamos a hacer las líneas trazando, por ejemplo, desde ahí a 150 grados, ¿sí? Ángulo 150 grados y donde, bueno, las podemos traspasar así y ahorita ya las recortamos, ¿sí? Entonces sería de aquí hacia acá, ángulo 150 grados. Bueno, esta va a ser la última mejor que hagamos. Perdón. De aquí con ángulo de 150 grados hasta donde pase es control Z, ángulo 150 grados. Ay, perdón, es que ahí quién sabe qué le hice. Entonces de aquí hacia acá, ángulo de 150 grados y donde nos dé la intersección, ¿sí? Entonces ahí podemos unir esta línea con esta de aquí, ¿sí? Y ya tenemos esta primer figura o corte que no se ve en la parte posterior, ¿sí? Ahora vamos a pasar esta también con ángulo de 150 grados, enter, y la vamos a trasladar hasta que pase aquí, esta. Entonces aquí vamos a recortar este y este, ¿sí? Y vamos a hacer una línea totalmente perpendicular que atraviese esa, ¿sí? Sin que se una con ninguna otra de acá, simplemente que atraviese este corte que hicimos ahí. Entonces lo vamos a recortar y si se fijan ya tenemos esa parte. Entonces todas estas líneas que son las proyecciones de los puntos las quitamos para que no se nos confunda, ¿sí? Todo eso es proyección de puntos, lo quitamos y esta sería la vista posterior. Si ustedes quieren lo pueden dejar esas líneas, yo les recomiendo pues, que igual las quiten o en un momento dado se inactiven. Entonces aquí le podemos dar también que se dibuje, que se rellene, que diga, con un degradado, ¿sí? Y esa sería la vista posterior de nuestro dibujo. La vista inferior, que es la otra que nos marcan aquí, la vamos a dibujar igual, con proyecciones. Proyectamos este punto hacia abajo, le podemos dar, por ejemplo, una medida de 12, ¿sí? Manejándolo con medidas. Después este otro punto hacia abajo también de 12, que todo sea de 12, para que ya después se nos haga más fácil hacer la unión. Hacia abajo de 12, ¿sí? Enter. Y bueno, aquí el punto anterior, el punto donde se unen donde convergen las líneas para crear la base, ese no lo tenemos como tal, pero ahorita lo podemos sacar. Entonces vamos uniendo y con este. ¿Sí? Como aquí ya las líneas están a la misma medida, pues ya nada más es eso. Podemos utilizar el comando desfase
para desfasar 12 unidades este punto hacia acá, ¿sí? Entonces ya lo desfasé, ahora nada más lo muevo, que me quede ahí. Y ese ya nada más ese punto donde está la intersección con este, ¿sí? Y esa sería la base de mi dibujo. Pero si se fijan, no es lo único que se ve. O sea, en el dibujo también tenemos que proyectar estos puntos. Entonces de aquí vamos a considerar de aquí hacia abajo a ver, dejen ver cuánto es esta medida. Esta de aquí a aquí son 3 unidades, ¿sí? Entonces sería una línea de 15, porque estábamos dándole hacia abajo las líneas de 12, ¿sí? Ahora la vamos a dibujar 12 más 3, son 15. 15 unidades, y ahí sería, ¿sí? Y si se fijan, choca justamente o se intersecta justamente en ese punto. Y ahora lo que podemos hacer para facilitar las cosas es esta línea que tiene la misma distancia, o que es la distancia del cuadrado, la copiamos a partir de ahí y la vamos a copiar en este punto, ¿sí? Dejen quito F8 para que se vea. Ahí. ¿Sí? Y se supone que esa parte es esto de aquí, que no se alcanza a ver en la vista inferior. Entonces ahora vamos a proyectar este punto, ¿sí? Ese hacia abajo, también con F8 activado para que nos quede bien derechito, y sería a una distancia de 15, para que nos quede justamente donde intersecta con el cuadrado inferior, ¿sí? Y ahora nos vamos con esta, la copiamos y la vamos a poner justo ahí donde se intersecta, ¿sí? Y como este de aquí, esta línea de aquí no va, la vamos a borrar, ese de ahí, ¿sí? Y entonces en la parte, en la vista inferior, nosotros debemos estar considerando que aunque no lo veamos, va a estar esta figura, ¿sí? Esa, va a estar esta, que es esta partecita de aquí, y va a estar esa, que es esto de aquí, ¿sí? Entonces, esa sería la vista inferior. Vamos a copiarlo. Lo voy a llevar por acá. Desactivo F8. Esta sería, le doy doble clic para cambiar aquí. Y este sería vista inferior, ¿sí? Enter. Vista inferior. Quito todas las líneas que son la proyección de los puntos para que lo vean más claro. Le doy suprimir. Aquí esta era del eje, entonces la puedo borrar para que no me estorbe ahí. Para borrarla, acuérdense, nos acercamos y la vamos a borrar hasta ahí, ¿sí? Esa sería la vista inferior. También puedo en un momento dado darle un degradado, ¿sí? Para que todo coincida. A ver, espérenme, que aquí se pierde un poquito el color, la línea que diga. Ahí está. Ahí está. Es que hace rato como que se veía que se perdía. Entonces, esto es lo que veríamos si volteamos la figura y la vemos de abajo hacia arriba, ¿sí? Y como conocemos el modelo 3D de la figura, pues sabemos que no es totalmente un cuadrado, ¿sí? Que va a tener algunos cortes que no se van a ver de abajo, pero que los tenemos que representar en la vista inferior, ¿sí?
Ahora, si hiciéramos la vista lateral, por ejemplo, esta, pues tenemos que proyectar estos puntos en este sentido. Este sería con ángulo de 30 grados. ¿Sí? Proyectamos este punto, le podemos dar una distancia, por ejemplo, de 19 o de 12 también. De 12, Enter. Ay, voy a borrar esta que se creó ahí. Esta de aquí a acá, ángulo de 30 y la distancia de 12. ¿Sí? Escape. Ese entonces fue de aquí a aquí. Esta de aquí a aquí, ángulo de 30. De 30. Y aquí la distancia va a ser un poquito más porque tenemos que considerar este cuadradito de aquí, que era, si no me equivoco, de 6 unidades, entonces serían de 18. Ángulo de 18. Aquí se me pierde porque el contorno, la operación que puse de que hiciera un degradado, pues pierde la línea, ¿sí? No se ve. Pero nosotros debemos de saber que ahí está. Entonces este ángulo de 30 grados y la distancia debe de ser de 12. Enter. Y me falta este puntito de aquí. Entonces todos los vértices los voy a proyectar. Ángulo de 30 grados con una distancia de 12. Entonces ya tengo este, tengo ese. Me faltaría... No, perdón, aquí me equivoqué. Hasta aquí. Este sería de aquí a aquí. Ángulo de 30 grados con distancia de 12. Para dejarlo todo así. ¿Sí? Entonces ya aquí nada más lo que nos queda es unirlas. Uno esta con la de abajo. Luego esta de manera perpendicular. Ah, miren, me faltó esta de aquí. Ese punto. Este con ángulo de 30 grados y distancia de 12. Ahí se me movió. Como que le di Enter. Entonces de aquí hacia acá, ángulo de 30 grados con la distancia de 12. Ahí está. Ahora sí ya quedó. Entonces, uno este con este de aquí, este de manera perpendicular, este con este y este, ¿sí? Y aquí, si se fijan, si lo vemos de manera lateral, aquí vamos a ver un triangulito, esta cara de ahí. Entonces, esta es lo que vamos a unir de aquí con este. Así lo veríamos. Quitamos, bueno, le voy a poner nada más esto, que es lo que verían, ¿sí? Y voy a quitar todas las líneas para que no se confundan. Porque ahí como que se pierde un poquito, ¿sí? Entonces, esto es lo que se vería. La L y el triangulito este de aquí, ¿sí? Este entonces va a ser una vista lateral. Le doy doble clic, selecciono esa, vista lateral. Le doy Enter, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos esas vistas laterales, vistas frontales. La vista lateral, del otro lado, pues queda más o menos igual a esta, ¿sí? Se ve la L y se ve este triangulito. Entonces sería hasta ahí. Y la vista frontal es lo que nos faltaría. A lo mejor en un momento dado. Déjenlo muevo. Tengo que asegurarme de que al mover esté todo seleccionado. Lo voy a mover un poquito hacia abajo. ¿Sí? Y este lo voy a mover un poquito